Todo comenzó cuando encontré una botella enterrada en la arena de una playa en Maine, el 23 de septiembre del año pasado. Una botella verde, gastada por el tiempo, con algo que cambiaría mi percepción de lo que creemos posible. YLOQ. Preferimos, ignoro, soy investigador de casos fríos. Llevo 15 años desentrañando misterios que otros han abandonado, pero nunca había visto algo como esto. Nunca había sentido esa sensación de que el mundo, tal como lo conocemos, tiene grietas por donde se filtran secretos que no deberían existir. A la botella contenía una carta escrita en papel que parecía haber sido sumergido en agua salada durante décadas, pero con una tinta que permanecía perfectamente legible. Era como si el tiempo hubiera decidido preservar exactamente lo que necesitábamos leer. Si encuentras esta carta, significa que ya es demasiado tarde para nosotros, pero tal vez no para ti. Soy Margaret Finn, alcaldesa de la isla de Crawford. Hoy es 31 de octubre de 1987, y esta será la última noche que cualquiera de nosotros verá amanecer. ¿Cómo puede una carta de 1987 llegar a mis manos en 2023 con esa precisión inquietante? ¿Y qué había pasado realmente en la isla de Crawford? Sí, este caso te recuerda algo. Compártelo conmigo abajo, porque lo que descubrí después me hizo cuestionar todo lo que creía sobre las desapariciones inexplicables. En la isla de Crawford aparecen mapas náuticos antiguos como un pequeño punto, a 30 millas de la costa de Maine. Según los registros oficiales, tenía una población estable de 36 habitantes, desde 1952 hasta 1987, después de esa fecha. Simplemente desaparece de todos los documentos gubernamentales, pero las islas no desaparecen de los mapas. Así como así. Algo tuvo que pasar. En la primera pista real vino cuando contacté a Harold Pescat, un pescador veterano de Boothbay Harbor que había navegado esas aguas durante más de 40 años. Harold tenía 78 años cuando lo entrevisté, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de café negro en Crawford. Sí, recuerdo esa isla, me dijo con una voz áspera. Por décadas de sal marino. Solíamos parar ahí a veces, cuando el clima se ponía malo, pero después del 87 ya no estaba. ¿Qué quiere decir con que ya no estaba? Le pregunté. Harlan miró por la ventana hacia el océano, como si esperara ver algo que ya no existía. Quiero decir exactamente eso. Daft Freeman. A buscar refugio y solo encontramos agua, como si nunca hubiera existido. ¿Cómo puede desaparecer una isla entera? ¿Y por qué todos los pescadores de la zona parecían haber acordado colectivamente no hablar del tema? Decidí que necesitaba datos concretos, no solo testimonios. Fui a los archivos del Servicio Geológico de Estados Unidos en Augusta, Maine. Allí encontré algo que no debería haber existido: mapas contradictorios a los mapas náuticos anteriores. A 1987 mostraban claramente la isla de Crawford. Los posteriores, a 1988, no había rastro de ella. Pero aquí viene lo extraño. Los mapas de 1987 existían en dos versiones diferentes, una con la isla, otra sin ella, como si alguien hubiera estado preparando dos realidades alternativas. La arcavista, una mujer mayor llamada Elena Vázquez, notó mi confusión. «Usted está investigando las inconsistencias cartográficas del 87», me dijo sin levantar la vista de sus documentos. No es el primero». Esa frase me paralizó. ¿Ha habido otros investigadores preguntando sobre esto? Elena me miró directamente por primera vez. Sus ojos tenían esa claridad que solo viene con décadas de guardar secretos. 3. En los últimos 20 años, ninguno volvió a preguntar después de la primera visita. ¿Por qué otros investigadores habían abandonado el caso tan súbitamente? ¿Qué habían descubierto que los hizo detenerse? Esa noche, en mi hotel, volví a leer la carta de Margaret Finn. Había algo en las palabras que no había notado antes. Algo que solo se revelaba en la segunda o tercera lectura,
A los barcos han estado llegando durante 3 días. No son normales, no hacen ruido cuando se acercan. Y las personas que bajan de ellos no proyectan sombra bajo la luz de la luna. Inicialmente pensé que eran las palabras de alguien en pánico, tal vez alterada por alguna situación extrema, pero había un detalle que no podía ignorar a la precisión de la escritura. La carta estaba redactada con una claridad y organización que no se corresponde con el estado mental de alguien experimentando una crisis psicológica. Margaret Finn había sido alcaldesa durante 12 años. Había gestionado huracanes, problemas de suministros, conflictos entre pescadores. Era una mujer práctica, acostumbrada a las crisis. Si ella escribía sobre algo imposible, había una razón. Continué leyendo a Tommy Carver. Nuestro faro trató de usar la radio para pedir ayuda esta mañana. La radio funcionaba perfectamente. Podíamos escuchar las estaciones del continente, pero cuando Tommy intentaba transmitir, solo salía silencio, como si algo estuviera bloqueando específicamente nuestras señales de salida. Un bloqueo selectivo de comunicaciones. Eso requería tecnología que en 1987 estaba más allá de las capacidades de cualquier grupo civil. Decidí buscar a Tommy Carver. Si había sido el operador de radio de la isla, tal vez había sobrevivido para contar su versión de los hechos. A los registros del servicio de guardacostas mostraban que Tommy Carver había sido asignado al faro de Crawford desde 1975 hasta 1987. Después de esa fecha, había solicitado una transferencia inmediata al continente y había trabajado en faros de Massachusetts hasta su jubilación en 2003. Tommy vivía ahora en un pequeño apartamento en Salem, Massachusetts. Cuando lo llamé por teléfono, hubo un silencio largo después de que mencionara la isla de Crawford. ¿Quién quiere saber?, me preguntó finalmente. Soy investigador privado. Encontré una carta. No hable de eso por teléfono, me interrumpió. Si realmente tiene una carta de Crawford, venga a verme, pero venga solo y no le diga a nadie más dónde va. ¿Por qué Tommy Carver tenía tanto miedo después de más de 30 años? ¿Qué había pasado en esa isla que aún lo aterrorizaba? Salem, Massachusetts, a finales de octubre, tiene una atmósfera particular. Las hojas doradas, el aire frío, la sensación de que los secretos históricos flotan en cada esquina. El apartamento de Tommy estaba en el segundo piso de una casa victoriana, pintada de azul pálido. Tommy Carver tenía ahora 69 años. Era un hombre delgado, con manos grandes y callosas, y ojos que parecían haber visto cosas que prefería no recordar. Cuando le mostré la carta de Margaret Finn, su rostro perdió todo el color. Dios mío, ella realmente lo hizo. Realmente envió la carta. ¿Usted sabía de la existencia de esta carta?, le pregunté. Tommy se sentó pesadamente en un sillón gastado. Margaret me dijo que escribiría todo lo que estaba pasando y lo pondría en una botella Penske y era. Bueno, pensé que era su manera de lidiar con el estrés. Nunca creí que alguien realmente la encontraría. Tommy, necesito que me cuente qué pasó en Crawford. Todo. Tommy miró hacia la ventana, como si esperara ver algo que no debería estar allí. ¿Usted cree en cosas que no pueden explicarse con lógica normal? Creo en los hechos, le respondí. Y el hecho es que 36 personas desaparecieron sin dejar rastro. Tommy asintió lentamente. Los barcos llegaron el 28 de octubre. 3 barcos grandes, negros, sin marcas de identificación. Parecían barcos de carga, pero había algo extraño en ellos. No hacían ruido en un barco de ese tamaño. Con motores funcionando, debería escucharse a millas de distancia. La tecnología naval de 1987 no incluía motores completamente silenciosos. Eso era algo que ni siquiera las armadas más avanzadas
habían logrado desarrollar completamente. Continúe, le dije. La primera noche bajaron a personas, o lo que parecían personas. Caminaban normalmente, hablaban normalmente, pero había algo en ellos que no encajaba. A Margaret fue a recibirlos como alcaldesa, pensando que tal vez eran funcionarios del gobierno o investigadores. Tommy se levantó y caminó hacia la ventana, manteniendo la distancia conmigo. Cuando Margaret volvió de hablar con ellos, estaba diferente. No podía explicar cómo, pero era como si algo en su manera de moverse hubiera cambiado. Sus ojos seguían siendo los mismos, su voz era la misma, ¿Pero qué, Tommy? Pero ya no proyectaba sombra. Una sombra es algo tan básico, tan fundamental en la física que conocemos, que su ausencia desafía la realidad misma. ¿Cómo puede una persona dejar de proyectar sombra? Al principio pensé que era mi imaginación, continuó Tommy, pero después comencé a notarlo en otros. Bill Hendricks, que manejaba la tienda general, Sarah Michelle, la enfermera. Uno por uno, los habitantes de la isla comenzaron a perder sus sombras. ¿Y usted mantuvo la suya? Tommy asintió. Yo y otros 5. Margaret, sorprendentemente, también era como si algunos fuéramos inmunes a lo que fuera que estaba pasando en inmunidad. Eso sugiere un proceso selectivo, no aleatorio, algo que afecta específicamente a ciertos individuos mientras deja a otros intactos. La noche del 1 de octubre, Margaret reunió a los que aún proyectábamos sombras. Éramos 6 en ella: yo, el Dr. Peterson, la pequeña Emily Crawford de 8 años, su abuelo Frank y Mary Santos, que dirigía el único restaurante de la isla. Tommy hizo una pausa larga, como si reuniera coraje para continuar. Margaret nos dijo que había descubierto algo. Los que habían perdido sus sombras seguían siendo nuestros vecinos, nuestros amigos, pero había algo más dentro de ellos, algo que estaba aprendiendo de ellos. Aprendiendo, a algún tipo de proceso de observación o imitación. ¿Aprendiendo qué?, pregunté. Todo, a nuestros nombres, nuestras rutinas, nuestras relaciones, nuestros miedos, como si alguien estuviera creando un catálogo completo de lo que éramos, como comunidad. Esa noche, Tommy me contó una historia que desafió cada suposición que tenía sobre lo que es posible en nuestro mundo. Según él, Margaret Finn había descubierto que los visitantes no eran exactamente humanos, pero tampoco eran completamente otra cosa. Eran como estudiantes, me dijo, estudiantes muy avanzados que habían venido a aprender como ser humanos y habían elegido nuestra pequeña isla como su laboratorio. Una isla aislada, pequeña, manejable, con una población limitada y predecible. Desde una perspectiva científica, Crawford habría sido el lugar perfecto para un estudio controlado. La última noche, continuó Tommy, Margaret nos reunió en el faro. Dijo que había encontrado una manera de interrumpir lo que estaba pasando, pero requería que todos nosotros, los que aún éramos completamente nosotros mismos, hiciéramos algo juntos. ¿Qué cosa? Tommy me miró directamente. Teníamos que desaparecer. Desaparecer voluntariamente. ¿Cómo puede alguien simplemente desaparecer? Margaret había estado investigando los barcos cuando no estaban vigilándola. Descubrió que tenían algún tipo de tecnología que podía alterar la percepción del espacio. Los barcos no solo eran silenciosos, podían hacer que las cosas dejaran de estar donde deberían estar. ¿Se refiere a algún tipo de camuflaje? No exactamente camuflaje, más bien como rubication. Margaret creía que podían tomar nuestra isla y moverla a otro lugar. En 1987 el concepto de dimensiones paralelas o realidades alternativas era puramente ciencia ficción, pero Tommy hablaba con la certeza de alguien que había experimentado algo imposible. La última cosa que recuerdo
Di yo, Tommy, es estar en el faro con Margaret y los otros, y ella activando algo que había encontrado en uno de los barcos, una especie de dispositivo del tamaño de una caja de zapatos, con luces que pulsaban en patrones que dolían al mirarlos. Y después, ¿qué pasó? Desperté en un bote salvavidas a 10 millas de la costa de Maine. Solo, no había rastro de la isla, no había rastro de los otros, solo yo, y un dolor de cabeza que duró 3 semanas. Tommy había sido encontrado por pescadores 2 días después. Desorientado y sin memoria clara de cómo había llegado allí, los guardacostas habían realizado una búsqueda rutinaria, pero no habían encontrado evidencia de ningún naufragio o accidente. Nunca trató de volver a investigar lo que pasó. Tommy negó con la cabeza. Durante años traté de encontrar algún rastro de los otros, de la isla, de cualquier cosa, pero era como si Crawford nunca hubiera existido. Y después comenzaron a llegar las visitas. ¿Qué visitas? Personas bien vestidas, con identificaciones del gobierno que parecían auténticas. Me decían que era mejor para todos si no hablaba de Crawford. No amenazas directas, pero el mensaje era claro. ¿Tú también habrías abierto esa carta? Dímelo en los comentarios, porque lo que Tommy me reveló después cambió completamente mi comprensión del caso. Hace 5 años y yo, Tommy, recibí una llamada telefónica. Era Margaret. Mi sangre se heló. Margaret Finn, la alcaldesa de Crawford. Su voz era exactamente la misma. Me dijo que estaba bien, que todos estaban bien, pero que estaban en otro lugar. Me dijo que no podían volver, pero que podían comunicarse ocasionalmente. ¿Le creyó? Tommy se quedó en silencio durante varios minutos. Hay cosas que una persona dice que solo esa persona podría saber. Margaret me contó detalles sobre conversaciones que habíamos tenido, sobre secretos que solo ella y yo compartíamos. ¿Era realmente ella? Sí, Margaret Finn realmente había sobrevivido. Y si realmente había logrado comunicarse con Tommy después de todos esos años, eso significaba que los habitantes de Crawford no habían muerto. Habían sido reubicados. ¿Qué más le dijo? Q. La isla existía aún, pero en otro nivel de realidad. Que los visitantes habían sido exitosos en su estudio, pero que Margaret y los otros habían logrado crear una especie de acuerdo. Un acuerdo. Eso sugería negociación, diplomacia, no violencia, sino algún tipo de intercambio voluntario. Margaret me pidió que escribiera todo lo que recordara y lo guardara en un lugar seguro. Me dijo que algún día alguien encontraría la carta en la botella y que esa persona necesitaría conocer la historia completa. Escribió todo. Tommy caminó hacia un escritorio viejo y sacó un folder manila grueso. Todo, en cada detalle que pude recordar. Nombres, fechas, descripciones de los visitantes, especificaciones técnicas del dispositivo que Margaret usó. Todo. Pasé las siguientes 4 horas leyendo el testimonio completo de Tommy Carver. Era un documento de 120 páginas, escrito a mano con una precisión casi obsesiva. Cada página estaba fechada y firmada. Cada afirmación venía respaldada por detalles específicos que serían imposibles de inventar. Pero lo más impresionante no era la cantidad de información, sino su consistencia interna. No había contradicciones, no había lagunas narrativas. Era o la verdad o la fabricación más elaborada que había visto en mi carrera, según el testimonio de Tommy. Los visitantes habían llegado a Crawford con un propósito específico: en estudiar la humanidad en su forma más pura, una comunidad pequeña, aislada, donde las relaciones interpersonales fueran simples y observables. No eran maliciosos, había escrito Tommy, eran curiosos, como científicos estudiando una especie desconocida. El problema era que su método de estudio requería integración.
Tommy describía un proceso donde los visitantes literalmente se instalaban dentro de los habitantes de la isla, no para controlarlos, sino para experimentar la vida desde su perspectiva. Los que perdieron sus sombras no eran realmente diferentes, continuaba el testimonio. Seguían siendo ellos mismos, pero con una compañía interna, como tener un observador invisible que experimentaba todo lo que ellos experimentaban. ¿Por qué algunos habitantes eran inmunes a este proceso? Según Tommy, Margaret Finn había teorizado que tenía que ver con un tipo específico de estructura cerebral, algo que algunos neurólogos llamaban resistencia a la sincronización. Margaret había sido enfermera antes de convertirse en alcaldesa. Tenía conocimientos médicos suficientes para realizar observaciones preliminares. Había notado que los inmunes compartían ciertas características. Todos eran zurdos, todos tenían ojos claros, y todos habían experimentado episodios de sonambulismo. En la infancia, coincidencia, en una población de 36 personas, que exactamente 6 compartieran esas 3 características específicas, tenía una probabilidad estadística menor al 0.1%. La teoría de Margaret era que los visitantes habían estado observando a la humanidad durante mucho tiempo, pero que había ciertos individuos que eran naturalmente incompatibles con su método de estudio. Los inmunes no podían ser integrados sin sufrir daño neurológico severo. Por eso habían diseñado una solución alternativa. El dispositivo que Margaret encontró no era tecnología para desaparecer, había escrito Tommy. Era tecnología para trasladar para mover nuestra realidad a un lugar donde pudiéramos existir, sin interferir con su estudio, pero sin sufrir daño. Un traslado dimensional. La idea era tan radical que incluso ahora, leyendo las palabras de Tommy, mi mente se resistía a aceptarla como posibilidad. Pero había un detalle que no podía ignorar. Tommy había incluido en su testimonio dibujos técnicos del dispositivo que Margaret había usado. Diagramas detallados, con especificaciones que él, como operador de radio, nunca podría haber inventado. Los diagramas mostraban un objeto que parecía combinar elementos de tecnología electromagnética avanzada con principios de física cuántica. QN 1987 apenas estaban siendo teorizados por los científicos más avanzados del mundo. Decidí que necesitaba una segunda opinión. Llevé los diagramas a un físico teórico de MIT que había conocido años atrás durante otro caso. El doctor Andreas Kellner había pasado su carrera estudiando mecánica cuántica aplicada y teorías de realidades múltiples. Cuando le mostré los diagramas de Tommy, Dr. Kellner se quedó en silencio durante varios minutos, estudiándolos con una lupa. ¿De dónde sacó estos?, me preguntó finalmente. Es parte de una investigación, le respondí. ¿Reconoce algo? Dr. Kellner se quitó los anteojos y me miró seriamente. Estos diagramas describen un dispositivo para manipular lo que llamamos coherencia dimensional. Es tecnología que teóricamente podría desplazar un objeto o área específica, una frecuencia de realidad diferente. ¿Es posible construir algo así con nuestra tecnología actual? No, pero los principios son sólidos. Quien diseñó esto entendía aspectos de la física cuántica que nosotros apenas estamos comenzando a comprender ahora. Dr. Kellner continuó examinando los diagramas. Hay elementos aquí que se corresponden con teorías que solo han sido publicadas en los últimos 5 años. Si estos diagramas realmente son de 1987, ¿qué significa eso? Significa que quien los diseñó tenía acceso a conocimientos que estaban décadas adelantados a su tiempo. Conocimiento del futuro o conocimiento de una fuente completamente diferente. Esa noche, de regreso en mi hotel, volví a estudiar la carta original de Margaret Finn. Había algo que había pasado por alto en mis lecturas anteriores. En la parte inferior de la última página, escrita con tinta diferente, había una línea adicional. Si alguien lee esto,
Busque las coordenadas 4347N, 6912 o en la fecha exacta, 36 años después de esta noche. 36 años después de octubre 31, 1987 sería octubre 31, 2023. Exactamente en 5 días las coordenadas correspondían a un punto en el océano, a 30 millas de la costa de Maine, el lugar exacto donde, según los mapas antiguos, había estado ubicada la isla de Crawford. Era posible que Margaret hubiera sabido exactamente cuándo sería encontrada su carta. ¿Y qué esperaba que sucediera en esas coordenadas específicas, en esa fecha específica? Decidí que tenía que estar allí. Contacté a un capitán de barco en Boothbay Harbor llamado Rick Morrison. Rick tenía una embarcación de pesca deportiva que alquilaba para excursiones de investigación. Cuando le expliqué que necesitaba llegar a coordenadas específicas, el 1 de octubre, me preguntó si era para observar algún fenómeno astronómico. Algo así. Le respondí en el 31 de octubre de 2023. Amaneció con un cielo despejado y un mar inusualmente calmo. Rick y yo salimos del puerto a las 6 a.m. con suficiente combustible y suministros para permanecer en el área durante todo el día, si era necesario. El viaje hasta las coordenadas tomó 2 horas. Durante el trayecto, Rick me contó historias de pescadores sobre cosas extrañas que habían visto en esas aguas a lo largo de los años. Mi abuelo solía pescar por acá, me dijo. Siempre decía que había días cuando el agua se comportaba diferente, como si no fuera realmente agua, sino algo que solo parecía agua. Agua que no era realmente agua. La descripción era extraña, pero había algo en la manera en que Rick lo decía que sugería experiencia personal, solo folclore familiar. ¿Usted ha visto algo así? Rick asintió. Una vez, hace unos 10 años, el agua estaba completamente calma, pero cuando miré hacia abajo, podía ver en movimiento como si hubiera corrientes invisibles fluyendo en patrones que no seguían ninguna lógica oceanográfica. Llegamos a las coordenadas exactas a las 11:30. Rick ancló el barco y examiné el área con binoculares. No había nada visible en la superficie del océano que indicara algo fuera de lo normal, pero había algo en la atmósfera que se sentía diferente. El aire tenía una calidad que no podía definir, como si fuera ligeramente más denso de lo normal. Los sonidos se comportaban de manera extraña. Nuestras voces tenían un eco sutil que no debería haber existido en mar abierto. Esperamos a las 3:47 p.m. Rick notó algo primero. ¿Ve eso?, me dijo, señalando hacia el agua. Al principio no vi nada, pero gradualmente, como una fotografía revelándose lentamente, comencé a distinguir formas bajo la superficie del agua. No eran formas físicas exactamente, sino distorsiones en la manera en que la luz interactuaba con el agua. «Dios mío», murmuró Rick, a medida que el sol comenzó a declinar hacia el horizonte. Las distorsiones se hicieron más visibles. Era como si hubiera estructuras transparentes bajo el agua. Estructuras que solo podían verse bajo condiciones de luz específicas a las 6:23 p.m. Exactamente cuando el sol tocó el horizonte, algo extraordinario sucedió en la isla de Crawford. Se materializó frente a nosotros. No apareció súbitamente. Fue un proceso gradual, como si estuviera ajustando su frecuencia de existencia hasta sincronizarse con la nuestra. Primero fueron sombras vagas, después contornos más definidos, y finalmente una isla completamente sólida y real. Una isla con casas, con árboles, con un faro encendido que proyectaba su luz a través del crepúsculo. Enrique estaba tan impresionado que se había quedado completamente inmóvil, con las manos aún en el timón, pero los ojos fijos en la imposibilidad que teníamos frente a nosotros. Eso es,
comenzó a preguntar. ¿La isla de Crawford? Terminé la frase por él. Podíamos ver figuras moviéndose en la isla. Personas caminando por los senderos, luces encendiéndose en las ventanas, humo saliendo de las chimeneas. Era como observar una comunidad normal viviendo su vida cotidiana, excepto que esa comunidad había estado desaparecida durante 36 años. ¿Qué hacemos?, me preguntó Rick. Antes de que pudiera responder, escuchamos un sonido que helaba la sangre a una sirena de niebla, profunda y resonante, que venía del faro de la isla. Era un patrón específico: 3 toques largos, 2 cortos, 3 largos. En código Morse significaba: "Sosan alguien en la isla. Nos estaba pidiendo ayuda. Tenemos que acercarnos", le dije a Rick. Rick dudó. No sé si es una buena idea. Esa isla no debería existir. Por eso tenemos que acercarnos. A medida que nos aproximamos a la costa de Crawford, los detalles se hicieron más nítidos. Las casas se veían bien mantenidas, como si hubieran sido habitadas continuamente durante los últimos 36. Los jardines estaban cuidados, las ventanas estaban limpias, los senderos estaban libres de maleza, pero había algo inquietante en la perfección de todo. Era como si la isla fuera una reproducción exacta de cómo había sido en 1987, preservada. Sin cambios, Enrique ancló el barco a unos 100 metros de la costa. No había muelle, pero había una pequeña playa de arena donde podríamos desembarcar con el bote salvavidas. ¿Estás seguro de esto?, me preguntó Rick una vez más. Antes de que pudiera responder, vimos una figura caminando por la playa hacia nosotros. Una mujer de mediana edad, con cabello gris recogido en un moño, vestida con un abrigo azul marino. Incluso a esa distancia, había algo familiar en su postura, en la manera en que caminaba. «Margaret Finn», murmuré. La mujer levantó una mano en un gesto de saludo, y después hizo un gesto invitándonos a acercarnos a la costa. Bajamos el bote salvavidas y remamos hasta la playa. Margaret Finn nos estaba esperando en la orilla, con una sonrisa que parecía genuina, pero tenía una calidad que no podía definir. «Sabía que vendrían hoy», nos dijo cuando llegamos a la playa. «He estado esperando 36 años para tener esta conversación». Su voz era exactamente como la había imaginado al leer su carta: firme, autoritaria, pero con una calidez que sugería años de cuidar una comunidad pequeña. «Usted es Margaret Finn», le dije. No era una pregunta. «Lo soy, Jan, y usted encontró mi carta». «Como sabía que la encontraríamos hoy», Margaret sonrió, «porque el tiempo funciona de manera diferente aquí. Sabemos cuando algo va a suceder antes de que suceda en su realidad». Eso confirmaba las teorías de Tommy sobre traslado dimensional. «¿Los otros habitantes de la isla están bien?» «Todos están bien, mejor que bien, en realidad. Ven, te mostraré». Margaret comenzó a caminar hacia el interior de la isla, y Rick y yo la seguimos. Los senderos eran exactamente como Tommy los había descrito en su testimonio, pero había una sensación de atemporalidad en todo donde estamos exactamente. Le pregunté a Margaret mientras caminábamos. «Estamos en Crawford, la misma isla que siempre fue, solo que ahora existimos en una frecuencia de realidad que nos permite coexistir sin interferir con el mundo que ustedes conocen». La palabra sugería armonía, no conflicto. Llegamos al centro del pueblo, una pequeña plaza con una tienda general, una oficina postal y el restaurante que Tommy había mencionado. Había personas caminando por las calles, haciendo sus actividades cotidianas, pero había algo en ellos que confirmaba las observaciones de Tommy. No proyectaban sombras, pero a diferencia de lo que Tommy había descrito, esto no parecía inquietante. Era simplemente diferente, como si las leyes físicas de este lugar operaran bajo principios ligeramente modificados. «Los visitantes», le dije a Margaret, «siguen aquí.
Margaret asintió. Están aquí, pero ya no como visitantes. Son parte de nosotros ahora, y nosotros somos parte de ellos. Es difícil de explicar en términos que su realidad pueda comprender. Un hombre se acercó a nosotros. Era alto, con barba gris, y tenía la apariencia de alguien que había pasado su vida trabajando en el mar. Cuando sonrió, reconocí inmediatamente quién era Bill Hendricks, me dijo, extendiendo la mano. Administraba la tienda general antes de todo esto. Su apretón de manos se sentía completamente normal. Sólido, cálido, humano. Tommy Carver me habló de usted. Le dije en el rostro de Bill. Se iluminó. Tommy está bien. ¡Qué alegría! Esperábamos que hubiera sobrevivido al traslado. Está bien, vive en Massachusetts ahora. Me da mucho gusto saberlo, dijo Bill. Dígale que aquí tenemos su radio funcionando perfectamente. Podemos comunicarnos con cualquier parte del mundo ahora, solo que elegimos no hacerlo muy frecuentemente. ¿Por qué elegirían el aislamiento si tenían la capacidad de comunicarse? Margaret pareció leer mi pensamiento. Porque aprendimos que hay ciertas cosas que el mundo no está listo para entender. Y hay ciertas cosas que nosotros necesitamos procesar antes de compartirlas. ¿Qué tipo de cosas? ¡Ven! ¡Te mostraremos! Margaret me guió hacia una casa más grande, en el extremo norte del pueblo. Era una estructura de 2 pisos con ventanas grandes y una vista clara del océano. Adentro las paredes estaban cubiertas con mapas, diagramas y lo que parecían ser ecuaciones matemáticas extremadamente complejas. Después del traslado, explicó Margaret, comenzamos a comprender cosas sobre la realidad que antes eran imposibles de ver. Los visitantes no vinieron solo a estudiar la humanidad, vinieron a prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Margaret señaló hacia uno de los mapas en la pared. Era un mapa del mundo, pero tenía marcaciones que no reconocí, puntos rojos dispersos por todos los continentes, con fechas escritas junto a cada uno. Otros lugares donde han ocurrido eventos similares al nuestro, me dijo, pequeñas comunidades que han desaparecido sin explicación a lo largo de los últimos 100 años. Estudié el mapa, había marcaciones en Australia, Siberia, los Andes, el África subsahariana, las montañas de Nepal, docenas de puntos, cada uno con fechas que se extendían desde 1923 hasta 2019. Todas estas comunidades todas fueron invitadas a participar en lo que llamamos el proyecto de preservación. ¿Preservación de qué? Margaret caminó hacia la ventana y miró hacia el océano. La humanidad está acercándose a un punto de decisión crítico. En las próximas décadas tendrán que elegir entre caminos que determinarán si la especie sobrevive o no. Eso sonaba apocalíptico, pero la manera tranquila en que Margaret lo decía sugería no pánico, sino una evaluación objetiva. Los visitantes han observado este patrón en otras especies, en otros mundos. Siempre llega un momento cuando una especie inteligente desarrolla suficiente tecnología para autodestruirse, pero no suficiente sabiduría para evitarlo. ¿Y qué hacen ustedes al respecto? Preservamos ejemplos de lo mejor de la humanidad, me respondió Margaret. Comunidades que han logrado funcionar en armonía, que han desarrollado soluciones sostenibles para los problemas básicos de convivencia. Cuando llegue el momento, estas comunidades podrán servir como semillas para reconstruir semillas. La metáfora era clara. Estaban creando bancos de reserva genética y cultural para la humanidad. Y si la humanidad no se autodestruye, si encuentra una manera de sobrevivir y prosperar, Margaret sonrió. Entonces todas estas comunidades preservadas podrán reintegrarse a su realidad original, llevando consigo el conocimiento y las habilidades que han desarrollado durante su tiempo en frecuencias alternativas. Era un plan de contingencia a escala global, una póliza de seguro para la especie humana. Enrique
que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. ¿Cuánto tiempo han estado haciendo esto? Los visitantes han estado observando la Tierra durante aproximadamente 1000 años, respondió Margaret. Pero el proyecto de preservación comenzó hace solo un siglo, cuando se hizo evidente que la humanidad estaba entrando en su fase crítica. ¿Por qué nos están contando esto?, le pregunté. A Margaret me miró directamente, porque ha llegado el momento de que alguien en su realidad conozca la verdad. Los eventos de los próximos años van a hacer que muchas más comunidades pequeñas desaparezcan sin explicación. La gente va a buscar respuestas. ¿Y qué se supone que debo hacer con esta información? Documentarla, compartirla, prepara a las personas para la posibilidad de que, si las cosas se ponen muy mal, existe una alternativa. Una alternativa no era una amenaza, sino una opción. Margaret me entregó un folder similar al que Tommy había tenido, pero mucho más grueso. Esto contiene información de contacto para personas en su realidad que han tenido experiencias similares. Investigadores, científicos, funcionarios de gobierno que han encontrado evidencia del proyecto de preservación, pero que no han sabido cómo interpretarla. Hay otros como Tommy, personas que han sobrevivido a traslados parciales, que han sido testigos de eventos que no pueden explicar, que han mantenido silencio porque temían que no les creyeran. El folder contenía nombres, direcciones, números de teléfono y breves resúmenes de las experiencias de cada persona. Era una red de información que había estado esperando a que alguien la conectara. También, continuó Margaret, contiene instrucciones para reconocer cuando una comunidad está siendo evaluada para el traslado. Los visitantes no llegan sin previo aviso. Hay señales, observaciones preliminares. Si las personas saben qué buscar, pueden prepararse. ¿Prepararse cómo? Margaret sonrió. Esa es la parte interesante. Una comunidad que está consciente del proceso puede participar en él voluntariamente, con pleno conocimiento de lo que implica. Es mucho menos traumático que el traslado de emergencia que nosotros experimentamos. Pasé las siguientes 3 horas revisando la información que Margaret me había dado. Era un compendio de datos que hubiera tomado décadas recopilar por métodos convencionales. Reports de casos, análisis científicos, testimonios de testigos, incluso fotografías de lugares donde habían ocurrido traslados. En una sección particularmente fascinante describía las características que hacían a una comunidad candidata para el traslado en aislamiento geográfico. Población estable menor a 50 habitantes, economía autosuficiente, ausencia de conflictos internos graves y lo que llamaban coherencia social, un nivel de cooperación e interdependencia que permitía decisiones colectivas rápidas. Crawford era una candidata perfecta, me explicó Bill Hendricks cuando le pregunté sobre los criterios. Pequeña, autosuficiente y con un historial de resolver problemas trabajando juntos. Pero ustedes no tuvieron opción, ¿verdad? Tommy dice que fue una situación de emergencia. Asintió. Algo había salido mal en el cronograma. Los visitantes habían planeado un proceso de contacto gradual que tomaría varios meses, pero habían interferencia. ¿Qué tipo de interferencia? Facción de visitantes. No todos están de acuerdo con el proyecto de preservación. Algunos creen que la humanidad debería enfrentar su fase crítica sin ayuda externa. Facción opositora. Eso sugería política, desacuerdo, tal vez conflicto entre los propios visitantes. ¿Qué pasó con esa facción? Llegaron a Crawford al mismo tiempo que los del proyecto de preservación querían interrumpir el proceso. Eso forzó el traslado de emergencia. ¿Dónde están ahora? Bill miró hacia Margaret como pidiendo permiso para continuar. Margaret asintió. Siguen en su realidad, me dijo Bill. Siguen trabajando para prevenir que más comunidades sean trasladadas. Y han desarrollado tecnología para rastrear a personas como usted. ¿Tecnología para rastrearme? La implicación
Era clara al involucrarme en esta investigación. Me había convertido en un objetivo. ¿Estoy en peligro? Margaret respondió esta vez, no inmediatamente. Pero es importante que entienda que hay fuerzas que prefieren que esta información no se haga pública. ¿Por qué me están arriesgando entonces? Porque el cronograma se ha acelerado, me dijo Margaret. Los próximos 5 años van a ser críticos para la humanidad. Si vamos a ayudar, tenemos que actuar ahora. Los próximos 5 años. Eso situaba el punto de decisión crítico entre 2024 y 2029. ¿Qué tipo de crisis están previendo? Margaret caminó hacia otro mapa en la pared. Este mostraba patrones climáticos, zonas de conflicto potencial y proyecciones económicas en una confluencia de factores, me explicó. Crisis climática acelerada, colapso de sistemas económicos globales, conflictos por recursos escasos y el desarrollo de tecnologías que podrían usarse para control poblacional masivo. Era un escenario que ya estaba comenzando a desarrollarse en mi realidad. Las señales estaban ahí para cualquiera que quisiera verlas. ¿Y cómo puede ayudar el proyecto de preservación? Ofreciendo opciones, respondió Margaret. Sí, personas saben que existe una alternativa. Pueden tomar decisiones informadas sobre su futuro en alternativa. Pero también me di cuenta, responsabilidad, si yo compartía esta información, estaría influyendo en decisiones que podrían afectar el destino de comunidades enteras. Necesito tiempo para procesar todo esto, le dije a Margaret. Por supuesto, pero recuerde que el tiempo es limitado. Margaret me acompañó de regreso a la playa donde Rick nos estaba esperando. El sol se estaba poniendo y ya podía sentir que la isla comenzaba a desvanecerse. No era la palabra correcta. Era más como si estuviera ajustando su frecuencia de nuevo, alejándose de nuestra realidad. Una última pregunta, le dije a Margaret antes de subir al bote. ¿Por qué exactamente a mí? ¿Por qué fui yo quien encontró la carta? Margaret sonrió. Porque usted tiene las mismas características neurológicas que nos hicieron inmunes al proceso de integración original. Y porque necesitamos a alguien que entienda cómo investigar, cómo documentar y cómo comunicar información compleja de manera creíble. ¿Cómo saben eso de mí? Porque hemos estado observándolo desde que comenzó a investigar casos inexplicables. Usted ha desarrollado una reputación por encontrar la verdad en situaciones donde otros se rinden. Habían estado observándome por años. Aparentemente, ¿desde cuándo? Desde su investigación del caso Millfield en 2018. En el caso Millfield, una pequeña comunidad en Vermont que había desaparecido durante una sola noche, dejando atrás casas intactas y vehículos abandonados. Nunca había logrado resolverlo completamente. Millfield fue un traslado del proyecto de preservación, me dijo Margaret, confirmando mis sospechas. ¿Y los otros casos que he investigado? Algunos sí, otros no. Pero su patrón de investigación nos mostró que usted era capaz de manejar información que desafía las explicaciones convencionales. El viaje de regreso a Boothbay Harbor transcurrió. Rick estaba tan impresionado por lo que había presenciado que no parecía capaz de procesar la experiencia en palabras. Yo estaba perdido en mis propios pensamientos, tratando de entender las implicaciones de todo lo que había aprendido. Cuando llegamos al puerto, Rick finalmente habló. ¿Qué va a hacer con toda esta información? No lo sé aún, le respondí honestamente. Puedo pedirle un favor, claro. Si decide hacer esto público, incluya mi testimonio. Quiero que la gente sepa que no estaba loco. Realmente. Vimos lo que vimos. Esa noche, en mi hotel, abrí el folder que Margaret me había dado y comencé a revisar los contactos. Había científicos de la NASA, investigadores del SETI, antropólogos especializados en comunidades aisladas, incluso algunos funcionarios de inteligencia militar. Todos habían tenido encuentros con evidencia del proyecto de preservación. Todos habían mantenido silencio, esperando el momento adecuado para actuar. Elegí empezar con el Dr. Elena Vázquez,
la archivista que había mencionado otros investigadores. Según el folder, ella no solo sabía sobre las inconsistencias cartográficas, sino que había estado documentando patrones de desapariciones durante más de 20 años. La llamé al día siguiente. Sabía que iba a llamar, me dijo Elena antes de que pudiera identificarme completamente. Margaret me contactó ayer. Me dijo que usted había estado en Crawford. Margaret puede comunicarse con nuestra realidad cuando quiere. ¿Cuándo es necesario? Sí, las barreras entre realidades no son tan sólidas como pensamos. Elena accedió a reunirse conmigo al día siguiente en Augusta. Cuando llegué a su oficina, me estaba esperando con una presentación completa de datos que había estado recopilando durante décadas. Mire esto, me dijo, mostrándome un gráfico temporal. Desapariciones de comunidades pequeñas en Norteamérica. Desde 1920, el gráfico mostraba una curva ascendente clara. Pocas desapariciones entre 1920 y 1950. Un aumento gradual hasta 1980. Y después una aceleración dramática desde 2000 y proyectando hacia el futuro. Elena me mostró otra gráfica. Si la tendencia continúa, estaremos viendo traslados masivos comenzando en 2025. Solo 2 años en el futuro. Masivos como ¿de cuántas personas? No comunidades de 30 o 40 personas. Me respondió Elena, en pueblos enteros. Tal vez ciudades pequeñas. La escala del proyecto de preservación era mucho mayor de lo que había imaginado en Elena. Me mostró después un mapa de Norteamérica con todas las desapariciones documentadas marcadas en rojo. Había un patrón claro. Las desapariciones estaban ocurriendo en áreas que serían particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático y la inestabilidad social. Es como si estuvieran evacuando las áreas más en riesgo primero. Mi tío, Elena, o preparando refugios para cuando esas áreas se vuelvan inhabitables. Elena asintió. Pasé las siguientes 2 semanas contactando a las otras personas en la lista de Margaret. Cada conversación confirmaba y expandía lo que había aprendido en Crawford. Dr. James Holbrook, un físico del Laboratorio Nacional de los Álamos, me contó sobre experimentos clasificados que habían detectado anomalías dimensionales en las mismas áreas donde habían ocurrido desapariciones. La Dra. Sarah Chun, antropóloga de la Universidad de Berkeley, había estado estudiando las características sociales comunes en las comunidades que habían desaparecido. Todas compartían lo que ella llamaba resistencia adaptativa, la capacidad de modificar rápidamente estructuras sociales en respuesta a crisis. En el coronel retirado Marcus Webb, ex oficial de inteligencia militar, me proporcionó documentos desclasificados que mostraban que el gobierno estadounidense había estado consciente de las desapariciones, pero había decidido clasificar la información para evitar pánico público. El problema, me dijo el coronel Webb, es que la clasificación ha impedido que desarrollemos protocolos apropiados para manejar la situación. ¿Qué tipo de protocolos? Procedimientos para identificar comunidades en riesgo, protocolos de comunicación con los visitantes, criterios para evaluación voluntaria de traslado. ¿Evaluación voluntaria? El coronel Webb estaba sugiriendo que el gobierno debería estar facilitando activamente el proceso de traslado. ¿Usted cree que eso sería lo correcto? El coronel Webb me miró seriamente. Si las alternativas son caos social masivo, guerra por recursos, o colapso civilizacional, sí. Creo que ofrecer opciones de preservación es lo más humano que podemos hacer. Gracias por acompañarme hasta el final de esta primera parte de la investigación. Lo que he descubierto sobre el proyecto de preservación es solo el comienzo de una historia mucho más grande, después de 3 semanas de entrevistas y revisión de documentos. Llegué a una conclusión inquietante. El proyecto de preservación no es una teoría conspiratoria o una experiencia aislada. Es un programa sistemático y global que ha estado operando durante un siglo,
y que está acelerando rápidamente su cronograma. La pregunta no es si esto está sucediendo. La pregunta es qué debemos hacer al respecto. He decidido hacer pública esta información, no para crear pánico, sino para ofrecer contexto. En los próximos años, más comunidades van a desaparecer. Más personas van a tener experiencias como la de Tommy Carver. Más investigadores van a encontrar evidencia que desafía nuestras suposiciones sobre la realidad. Cuando eso suceda, necesitamos estar preparados para responder con información, no con miedo. En el folder que Margaret me dio, contiene información de contacto para una red de investigadores y testigos que está expandiéndose constantemente. Si usted ha tenido experiencias similares, si ha sido testigo de eventos inexplicables, si ha encontrado evidencia de comunidades desaparecidas, no está solo. También contiene protocolos preliminares para reconocer cuando una comunidad está siendo evaluada para el traslado. Señales que incluyen avistamientos de embarcaciones no identificadas, fallas temporales en comunicaciones, cambios sutiles en el comportamiento de la fauna local y lo que los documentos describen como desplazamientos de coherencia temporal, momentos cuando el tiempo parece moverse de manera diferente en sí. Una comunidad reconoce estas señales, puede iniciar contacto voluntario con los visitantes. El proceso es completamente diferente cuando es voluntario versus cuando es de emergencia. Margaret me dio instrucciones específicas para establecer ese contacto si fuera necesario. Involucra la transmisión de frecuencias específicas en momentos específicos, desde ubicaciones específicas. No es algo que se deba hacer casualmente, pero es información que podría salvar vidas si las circunstancias lo requieren. Lo más importante que aprendí en Crawford es que los visitantes no son conquistadores o enemigos, son observadores que han visto el patrón de desarrollo de especies inteligentes repetirse en múltiples mundos y que han desarrollado métodos para preservar lo mejor de cada especie. Cuando llega su momento crítico, la humanidad está acercándose a ese momento. Los próximos 5 años van a determinar si somos capaces de resolver nuestros problemas globales de manera sostenible, o si vamos a necesitar la ayuda del proyecto de preservación para asegurar que al menos partes de nuestra civilización sobrevivan. Esta no es una historia sobre aliens o abducciones, es una historia sobre opciones y preparación. Es una historia sobre reconocer que tal vez no estamos solos en el universo y que tal vez eso no es algo que deba aterrorizarnos. La última cosa que Margaret me dijo antes de que dejara Crawford fue: recuerde que el futuro no está predeterminado. El proyecto de preservación existe como una contingencia, no como una inevitabilidad. Si la humanidad encuentra otra manera de navegar su crisis, todas las comunidades preservadas pueden regresar con nuevos conocimientos y habilidades. Hay más misterios esperando. La red de investigadores que Margaret me conectó está documentando casos similares en todo el mundo. Hay evidencia de proyectos de preservación que involucran no solo comunidades humanas, sino también ecosistemas enteros, especies en peligro de extinción, y lo que algunos llaman bancos de memoria cultural. En las próximas semanas voy a continuar esta investigación. Voy a documentar más casos, voy a entrevistar a más testigos y voy a trabajar con científicos para entender mejor las implicaciones de lo que estamos descubriendo. Pero necesito la ayuda de ustedes. Si han visto algo inexplicable, si han sido testigos de desapariciones que no han podido entender, si han tenido experiencias que desafían la lógica normal, compartan esa información, porque esto es más grande que cualquier investigación individual. Esto es sobre entender nuestro lugar en un universo que es mucho más complejo y misterioso de lo que habíamos imaginado. Y tal vez, si trabajamos juntos, podemos asegurar que la humanidad no solo sobreviva a su momento crítico, sino que prospere más allá de él.
La carta en la botella era solo el comienzo. La verdadera historia apenas está empezando a revelarse. Necesitamos estar listos para lo que viene después. Han pasado 3 meses desde mi visita a la isla de Crawford, y lo que he descubierto desde entonces ha cambiado fundamentalmente mi comprensión no solo del proyecto de preservación, sino de la realidad misma. La red de contactos que Margaret me proporcionó resultó ser mucho más extensa de lo que había imaginado. No son solo investigadores y testigos aislados. Es una organización informal pero altamente coordinada que ha estado operando en paralelo al proyecto de preservación durante décadas. Se llaman a sí mismos los documentalistas. La doctora Chun me introdujo a esta red durante nuestra segunda reunión en Berkeley. Me llevó a una oficina secreta en el sótano del departamento de antropología, donde había un centro de operaciones que parecía algo salido de una película de espionaje en pantallas. Múltiples mostraban mapas del mundo con marcadores en tiempo real. En computadoras procesaban constantes transmisiones de radio de frecuencias específicas. Había archivos físicos organizados por país, región y tipo de evento. Hemos estado rastreando el proyecto de preservación desde 1952. ¿Me explicó? Ladra Chen. Al principio pensábamos que éramos los únicos que nos habíamos dado cuenta, pero gradualmente fuimos encontrando a otros que habían notado los patrones. El centro de operaciones tenía personal las 24 horas, estudiantes graduados, profesores jubilados, incluso algunos funcionarios gubernamentales que trabajaban oficiosamente en el proyecto. ¿Cuántas personas están involucradas? En Norteamérica, aproximadamente 250 personas con acceso completo a la información. Mundialmente, cerca de 1000 a 1000 personas. Una red global de investigadores que había estado documentando secretamente uno de los eventos más significativos en la historia de la humanidad. ¿Por qué mantenerlo en secreto? ¿Por qué no hacer público todo esto? La doctora Chun me mostró una carpeta llena de artículos de periódicos y reportes de televisión. Hemos tratado. Cada vez que alguien intenta publicar información sobre desapariciones inexplicables, suceden cosas extrañas. Los artículos que me mostró tenían patrones inquietantes. Periodistas que de repente cambiaban de enfoque en sus investigaciones. Editores que cancelaban historias sin explicación. Scientific que retiraban papers académicos después de la revisión por pares. Interferencia gubernamental. No gubernamental, me respondió la doctora Chun. Es la facción de visitantes que se opone al proyecto de preservación. Tienen capacidades que van mucho más allá de la influencia política convencional. La palabra sugería tecnología que podía afectar directamente las decisiones humanas. ¿Qué chipuji capacidades? Manipulación de memoria a corto plazo, influencia en procesos de toma de decisiones. En casos extremos, pueden hacer que las personas simplemente pierdan interés en temas específicos. Manipulación mental era una posibilidad que había estado evitando considerar, pero explicaría muchas de las inconsistencias que había notado en mis investigaciones anteriores. ¿Cómo saben que no están influyendo en nosotros ahora mismo? La doctora Chun sonrió y señaló hacia un dispositivo pequeño en su escritorio. Parecía una radio, pero tenía modificaciones que no reconocí. Los documentalistas han desarrollado tecnología de protección basada en principios que aprendimos de las comunidades preservadas, que mantienen comunicación con nuestra realidad. Tecnología de protección. Era reconfortante saber que existía, pero también inquietante saber que era necesaria. Puedo obtener uno de esos dispositivos. Ya lo tiene, me dijo la doctora Chun. Margaret se aseguró de que su investigación fuera protegida desde el momento en que encontró la carta. ¿Protegida? ¿Cómo? No había notado ningún dispositivo o tecnología inusual en mi posesión. Revise el interior de la botella que encontró en la playa. Esa noche, de regreso en mi hotel, examiné cuidadosamente la botella original. En el fondo,
casi invisible a menos que se supiera dónde buscar. Había un pequeño disco metálico del tamaño de una moneda AN. Cuando lo toqué, sentí una vibración sutil, casi imperceptible. Era como si estuviera sintonizado a algún tipo de frecuencia específica, la mi e la dra. Encontré el disco perfecto. Eso significa que su investigación ha sido protegida desde el principio. Cualquier intento de interferir con su trabajo ha sido bloqueado automáticamente. ¿Bloqueado cómo? ¿Y por quién? El disco es tecnología híbrida, me explicó la doctora Chun, desarrollada conjuntamente por los documentalistas y las comunidades. Crea un campo de protección que impide la manipulación externa de procesos cognitivos. Era una manera elegante de decir que impedía el lavado de cerebro. ¿Cuántas personas tienen esta protección? Todas las que están directamente involucradas en la documentación del proyecto de preservación y todas las que han sido identificadas como potenciales testigos clave. ¿Testigos clave de qué? De lo que va a suceder en los próximos 2 años, me respondió la doctora Chun. Los patrones que hemos estado rastreando indican que estamos entrando en la fase final del cronograma de preservación. Fase final. Eso sonaba ominoso. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que los traslados van a volverse mucho más frecuentes y mucho más visibles. Ya no va a ser posible mantener el secreto. La doctora Chen tenía razón. En las semanas siguientes, comenzaron a aparecer reportes de desapariciones que eran imposibles de ignorar o explicar con teorías convencionales. Una comunidad completa de mineros. En Alaska, 230 personas desapareció durante una tormenta de nieve. Cuando el clima se calmó, los equipos de rescate encontraron el pueblo completamente intacto, pero vacío. Comida aún caliente en las mesas, televisores encendidos, vehículos con los motores funcionando en un pueblo de pescadores en Terranova con 150 habitantes. Simplemente se desvaneció durante la noche. Los barcos de la Guardia Costera encontraron las casas, los muelles, incluso los barcos pesqueros, pero ningún rastro de las personas. Una comunidad de granjeros en Montana, 180 personas, desapareció después de reportar luces extrañas durante 3 noches consecutivas. A los medios principales comenzaron a reportar estos eventos, pero con explicaciones que variaban desde evacuaciones de emergencia no reportadas hasta fenómenos meteorológicos extremos. Ninguna de las explicaciones oficiales tenía sentido lógico, pero los documentalistas sabían lo que realmente estaba sucediendo. Los traslados se han vuelto más urgentes, me explicó Dr. Holbrook durante una conferencia telefónica encriptada. Nuestros contactos en las comunidades preservadas reportan que el cronograma se ha acelerado significativamente. ¿Por qué la urgencia? Porque los análisis predictivos muestran que el punto de crisis global va a llegar antes de lo previsto, tal vez en 18 meses, no en 5 años. 18 meses. Eso situaba el punto de crisis en algún momento. Durante 2025, ¿qué tipo de crisis específicamente? Dr. Holbrook hizo una pausa larga. Una confluencia de factores que van a hacer imposible mantener la estabilidad social en la mayor parte del mundo. Colapso de sistemas de suministro de alimentos. Crisis energética global. Migración masiva debido a cambios climáticos acelerados y algo más. ¿Qué más? ¿Qué más? Conflicto directo entre las dos facciones de visitantes. Conflicto directo. Hasta ahora, la disputa entre las facciones había sido indirecta, operando a través de influencia sobre eventos humanos. Un conflicto directo implicaría algo completamente diferente. Conflicto como guerra. No guerra en el sentido que entendemos, me respondió Dr. Holbrook. Más bien, como una competencia por determinar qué metodología se va a usar para manejar la crisis humana. La facción opositora tiene su propio plan. CNI es considerablemente más drástico que el proyecto de preservación Trust.
En el contexto de una crisis global, esa palabra tenía implicaciones aterradoras durante la siguiente semana. Los documentalistas me dieron acceso completo a sus archivos sobre la facción opositora. Lo que descubrí me quitó el sueño durante varios días a la facción opositora, que los documentalistas habían denominado los correctores. Creía que la humanidad había pasado el punto donde la preservación era una opción viable. Su filosofía era que las especies que no pueden navegar exitosamente su fase crítica deben ser reiniciadas. Reiniciadas, un eufemismo para exterminio, controlado, seguido de reingeniería genética. Según los documentos, los correctores habían implementado este protocolo en al menos 12 especies inteligentes en otros mundos durante los últimos 5000 años. Su metodología era eficiente: reducir la población a niveles manejables, eliminar las características genéticas y culturales que habían llevado a la crisis y después repoblar con versiones mejoradas de la especie original. Es como reformatear un disco duro, me explicó Elena Vázquez cuando discutimos los archivos. Mantienen la estructura básica, pero eliminan todos los datos que consideran problemáticos, y eso incluye personalidad individual, memoria cultural, diversidad genética natural, capacidad de desarrollo tecnológico independiente, básicamente todo lo que hace que una especie sea única. Los correctores veían esto no como genocidio, sino como cirugía necesaria. Desde su perspectiva, estaban salvando la esencia de la especie, mientras eliminaban los elementos que la habían llevado al borde de la autodestrucción. El proyecto de preservación había sido desarrollado específicamente como alternativa a la metodología de los correctores. En lugar de reformatear la especie completa, preservar ejemplos de su mejor expresión y permitir que la crisis siguiera su curso natural. Si la especie sobrevivía, los ejemplos preservados podrían reintegrarse. Si no sobrevivía, los ejemplos preservados se convertirían en la base para reconstrucción. Era una diferencia filosófica fundamental sobre el valor de la individualidad versus la eficiencia. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que los correctores implementen su protocolo? La Brigand Elena. Según nuestros contactos en las comunidades preservadas, los correctores han comenzado ya las fases preliminares. Fases preliminares de identificación de centros de población para eliminación prioritaria, desarrollo de vectores de distribución para agentes de reducción poblacional y selección de material genético para preservación. Agentes de reducción poblacional. Las palabras eran clínicas, pero la implicación era clara. Los correctores estaban preparando una pandemia diseñada, una pandemia artificial. Elena asintió gravemente, pero no como las que conocemos. Esto sería algo que afecta específicamente a individuos con ciertos marcadores genéticos, targeted genéticamente para eliminar características que los correctores consideran problemáticas. ¿Qué características? Agresividad excesiva, tendencias hacia el consumo insostenible, incapacidad para cooperación a largo plazo, resistencia, autoridad centralizada. En papel, esos objetivos podían sonar razonables, pero la implementación requeriría la eliminación de miles de millones de personas. ¿El proyecto de preservación puede detener esto? Están tratando, me respondió Elena, pero los correctores tienen ventajas significativas. Han estado preparándose para esto durante mucho más tiempo. Ventajas como ¿qué? Infiltración más profunda en estructuras gubernamentales y corporativas humanas, control sobre desarrollo de tecnologías clave y algo que llaman preparación del terreno, manipulación gradual de eventos para crear las condiciones ideales para implementar su protocolo. Crisis que generan demanda pública para soluciones autoritarias. Mientras Elena me explicaba la metodología de los correctores, comencé a reconocer patrones en eventos recientes
que había atribuido a causas naturales o políticas normales, crisis que parecían diseñadas para erosionar la confianza en instituciones democráticas, tecnologías que facilitaban vigilancia masiva, eventos que polarizaban a las poblaciones y hacían más difícil la cooperación internacional. De lo que consideramos crisis naturales ¿es realmente manipulación de los correctores? Elena me mostró un análisis temporal que los documentalistas habían desarrollado. Aproximadamente el 60% de las crisis significativas desde 2020 muestran evidencia de manipulación externa tras 60%. Eso significaba que la mayor parte de la inestabilidad global de los últimos años había sido artificialmente acelerada. ¿Por qué no han actuado más directamente? Porque necesitan que parezca que la humanidad se autodestruyó naturalmente. Su protocolo requiere justificación moral. Si intervienen demasiado, obviamente, otros observadores galácticos podrían objetar a sus métodos. Otros observadores galácticos. La implicación era que había una comunidad más amplia de especies inteligentes que monitoreaba este tipo de eventos. ¿Hay otras especies involucradas en esta situación? Elena asintió. Al menos 12 especies diferentes están observando el manejo de la crisis humana. El resultado va a establecer precedentes para situaciones similares en el futuro. La humanidad se había convertido en un caso de estudio para la comunidad galáctica. Nuestro destino determinaría las políticas para otras especies que enfrentaran crisis similares. Esas otras especies tienen preferencias sobre qué metodología se debería usar. Está dividido casi exactamente por la mitad, me respondió Elena. 6 especies favorecen el proyecto de preservación, 6 favorecen el protocolo de los correctores, lo que significaba que la decisión final probablemente dependería de factores específicos de cómo se desarrollara la crisis humana. ¿Qué factores específicamente? Elena me mostró un documento que parecía un acuerdo legal complejo. El protocolo de observación galáctica especifica que la metodología debe ser determinada por la capacidad de la especie en crisis para demostrar adaptabilidad cooperativa durante el periodo de evaluación final. Adaptabilidad cooperativa, nuestra capacidad para trabajar juntos efectivamente durante la crisis, determinaría si seríamos preservados o reformateados. ¿Cuándo comienza el periodo de evaluación final? Ya comenzó, me dijo Elena. El 1 de enero de 2024, estábamos siendo evaluados en tiempo real. Cada decisión que tomáramos como especie durante los próximos meses influiría en nuestro destino colectivo. ¿Hay algo específico que podemos hacer para influir en esa evaluación? Elena me entregó otro folder, más grueso que cualquiera de los anteriores. Esa es exactamente la pregunta que los documentalistas han estado trabajando para responder. El folder contenía lo que solo se puede describir como un manual de supervivencia para la especie humana. Estrategias específicas para demostrar adaptabilidad cooperativa, protocolos para comunicación con las especies observadoras y planes detallados para coordinación global entre comunidades conscientes de la situación. Los documentalistas han identificado aproximadamente 2.000 comunidades en todo el mundo que tienen las características necesarias para sobrevivir el periodo de evaluación, me explicó Elena. El plan es crear una red de coordinación entre estas comunidades, una red para hacer ¿qué exactamente? Para demostrar que la humanidad puede funcionar cooperativamente a escala global cuando entiende la verdadera naturaleza de su situación. Era un experimento social a escala planetaria. Si las comunidades conscientes podían coordinar efectivamente durante la crisis, eso demostraría que la humanidad tenía potencial para superar su fase crítica sin necesidad de reformateo. ¿Qué tipo de coordinación específicamente? Compartir recursos durante escaseces, proporcionar refugio para poblaciones desplazadas, mantener comunicación cuando las infraestructuras convencionales fallen,
y lo más importante, han tomar decisiones basadas en bienestar colectivo a largo plazo en lugar de beneficio individual a corto plazo. El plan de los documentalistas era ambicioso hasta el punto de parecer imposible. Requería coordinación entre culturas, idiomas, sistemas políticos y economías completamente diferentes. Requería que las personas pusieran el bien común por encima de sus intereses personales durante periodos extendidos de crisis. Pero había un elemento que me daba esperanza. Las comunidades que habían sido trasladadas al proyecto de preservación seguían en comunicación con nuestra realidad y podían proporcionar coordinación y recursos cuando fuera necesario. Las comunidades preservadas no son solo refugios, me explicó Elena. Son centros de investigación y desarrollo. Han está trabajando en soluciones para los problemas que vamos a enfrentar. ¿Qué tipo de soluciones? Tecnologías de producción de alimentos que funcionan en climas desestabilizados. Sistemas de energía que no dependen de infraestructuras centralizadas. Métodos de comunicación que no pueden ser interrumpidos por interferencia electromagnética. Técnicas médicas para tratar condiciones que van a emerger durante la crisis. Las comunidades preservadas habían tenido décadas para prepararse para ayudarnos. Habían estado desarrollando las herramientas que necesitaríamos para sobrevivir exactamente los tipos de crisis que estábamos comenzando a enfrentar. ¿Cómo van a compartir esas tecnologías con nosotros? Elena sonrió por primera vez en toda nuestra conversación. Ya comenzaron. Me mostró una lista de innovaciones recientes que habían aparecido en los últimos 5 años. Desarrollos en agricultura vertical, avances en tecnología de baterías, métodos mejorados para purificación de agua, técnicas médicas que parecían haber surgido espontáneamente en múltiples lugares al mismo tiempo. Todas estas innovaciones vinieron de las comunidades preservadas. Aproximadamente el 80% han estado transfiriendo tecnología gradualmente para Evet. Era una operación de transferencia tecnológica a escala global, diseñada para dar a la humanidad las herramientas necesarias para sobrevivir la crisis, sin hacer obvio de dónde venían esas herramientas. ¿Los correctores saben sobre esta transferencia tecnológica? Sí, me respondió Elena. Y están trabajando activamente para sabotearla. ¿Sabotaje? ¿Cómo qué? Interferir con investigación que podría llevar a avances. Influenciar decisiones corporativas para suprimir tecnologías útiles. Crear conflictos que desvíen recursos de desarrollo a aplicaciones militares. Elena me mostró ejemplos específicos. Proyectos de investigación prometedores que habían sido cancelados súbitamente. Compañías de tecnología limpia que habían sido adquiridas por corporaciones grandes y después desmanteladas. Científicos que habían perdido interés en líneas de investigación específicas sin explicación clara. La batalla entre el proyecto de preservación y los correctores se está librando en todos los niveles, me dijo Elena. Desde manipulación de eventos geopolíticos hasta interferencia con decisiones individuales de investigadores y nosotros, la humanidad general, éramos en gran parte inconscientes de que esta batalla estaba sucediendo a nuestro alrededor. ¿Qué puede hacer una persona individual para influir en el resultado? Elena me entregó el último documento del folder. Esa es la pregunta más importante de todas. El documento se titulaba Protocolo de Acción Individual para Demostración de Adaptabilidad Cooperativa. Era una guía detallada de comportamientos específicos que, cuando se adoptan a escala suficiente, influyen positivamente en la evaluación galáctica. Los comportamientos incluían priorizar decisiones que beneficien a comunidades enteras sobre beneficio personal, compartir recursos durante escaseces en lugar de acumularlos, mantener comunicación con diversas comunidades en lugar de aislarse, en grupos homogéneos,
y buscar activamente información que desafíe creencias preexistentes. Estas acciones realmente tienen impacto medible. Las especies observadoras están monitoreando patrones de comportamiento a través de múltiples métricas, me explicó Elena. Cada acción individual contribuye a las estadísticas agregadas que determinan la evaluación final. Éramos literalmente votando por nuestro futuro como especie a través de nuestras acciones cotidianas. El protocolo también incluía instrucciones para lo que llamaba amplificación de impacto, maneras de influenciar a otras personas para que adoptaran comportamientos cooperativos sin revelar necesariamente la verdadera razón. ¿Es ético manipular a las personas de esa manera? Elena me miró seriamente. ¿Es ético permitir que la ignorancia lleve a la extinción cuando tenemos la información necesaria para prevenir eso? Era una pregunta moral compleja, pero considerando las alternativas, la respuesta parecía clara. Durante las siguientes semanas, comencé a implementar el protocolo en mi propia vida y comunidad. Los resultados fueron sorprendentes. Las acciones cooperativas creaban efectos en cadena que se extendían mucho más allá de lo que había anticipado, aun cuando compartí recursos con vecinos durante una escasez local de suministros. Eso inspiró a otros a hacer lo mismo. Comunicación con personas que tenían perspectivas políticas diferentes. Eso ayudó a reducir polarización en discusiones comunitarias. Cuando busqué activamente información que desafiaba mis suposiciones, eso me llevó a soluciones más efectivas para problemas locales en pequeñas acciones. Pero cuando se multiplicaban a través de comunidades enteras, creaban cambios sistémicos. También comencé a notar señales de que no era el único implementando el protocolo. Había cambios sutiles en la manera en que las personas interactuaban. En mi comunidad, más cooperación durante crisis menores, menos hoarding durante escaseces temporales, mayor disposición para escuchar perspectivas diferentes durante discusiones difíciles. Era como si hubiera una red invisible de personas que estaban trabajando hacia los mismos objetivos, sin necesariamente saber que los otros existían. Después de 6 semanas de implementar el protocolo, recibí una llamada que cambió mi perspectiva de toda la situación. Era Margaret Finn. Has estado haciendo excelente trabajo, me dijo sin preámbulos. Pero necesitamos hablar sobre la siguiente fase. ¿Siguiente fase de qué? De tu papel en todo esto. Has sido identificado como coordinador regional. ¿Coordinador regional de qué? Del protocolo de demostración de adaptabilidad cooperativa para Norteamérica Oriental. Margaret me explicó que los documentalistas habían sido solo la primera capa de la red. Había niveles adicionales de organización que se activaban gradualmente a medida que la crisis se aceleraba. Eres una de aproximadamente 50 personas en Norteamérica que han sido identificadas como capaces de coordinar implementación del protocolo a escala regional. Coordinación ¿cómo? Conectando las comunidades conscientes en tu región, facilitando intercambio de recursos durante crisis y asegurando que las acciones cooperativas se mantengan durante periodos de estrés extremo. Era una responsabilidad que no había buscado, pero que parecía inevitable dado todo lo que había aprendido. ¿Qué sucede si decido que esto es demasiado para mí? Margaret hizo una pausa larga. Entonces, otra persona tendrá que asumir la responsabilidad. Pero las proyecciones muestran que las personas que han llegado a este nivel de comprensión son las más efectivas para la coordinación en otras palabras, no había realmente opción. El conocimiento venía con responsabilidad. ¿Cuál es el cronograma para esta coordinación regional? Comienza inmediatamente, me respondió Margaret. Los próximos 18 meses van a requerir coordinación constante para navegar las crisis que están llegando. Margaret me envió información de contacto para las otras 49 personas que habían sido identificadas como coordinadores regionales en Norteamérica. Era una lista diversa: científicos, educadores,
organizadores comunitarios, incluso algunos funcionarios gubernamentales que habían sido discretamente informados sobre la situación. Mi primera tarea era establecer comunicación con los coordinadores de las regiones adyacentes y desarrollar protocolos para compartir recursos durante emergencias. La primera persona que contacté fue la doctora Jennifer Walsh, coordinadora para Norteamérica Central. Era profesora de sociología en la Universidad de Chicago y había estado documentando desapariciones de comunidades en la región de los Grandes Lagos durante más de 10 años. He estado esperando esta llamada, me dijo cuando la contacté. Las proyecciones muestran que vamos a necesitar coordinación interregional muy pronto. ¿Qué tipo de crisis específicamente? Crisis de suministro de alimentos, comenzando en el verano de 2024, seguida por disrupciones energéticas en el otoño y después eventos climáticos extremos durante el invierno. Era un cronograma de crisis secuenciales diseñado para probar nuestra capacidad de mantener cooperación bajo estrés progresivo. ¿Estas crisis son naturales o artificialmente inducidas? La doctora Walsh hizo una pausa. Es una combinación. Los correctores están acelerando crisis que ya iban a suceder naturalmente, pero también están introduciendo elementos adicionales para hacer la recuperación más difícil. Elementos adicionales como que interrupciones en comunicación. Durante momentos críticos, escaseces de suministros médicos, durante brotes de enfermedades, fallas en infraestructura, durante eventos climáticos extremos. Los correctores estaban diseñando una secuencia de crisis que maximizaría el caos y minimizaría la cooperación efectiva. ¿Cómo podemos contrarrestar esa interferencia? Con redundancia y preparación, me respondió la doctora Walsh. Las comunidades que están preparadas para estas crisis específicas pueden mantener cooperación incluso cuando la infraestructura convencional falla. Durante las siguientes semanas, trabajé con la doctora Walsh y otros coordinadores regionales para desarrollar lo que llamamos protocolos de resistencia adaptativa, planes específicos para mantener cooperación durante cada tipo de crisis proyectada. Los protocolos incluían redes de comunicación que funcionaran independientemente de Internet y telefonía celular, sistemas de distribución de alimentos que no dependieran de cadenas de suministro centralizadas, redes de atención médica que pudieran operar durante interrupciones de servicios convencionales y, lo más importante, métodos para mantener moral y cooperación comunitaria durante periodos extendidos de estrés. Era planificación de supervivencia, pero no para individuos o familias. Era planificación de supervivencia para toda la civilización humana. En el aspecto más desafiante de esta planificación era que tenía que implementarse discretamente. Las comunidades necesitaban estar preparadas sin crear pánico o sospecha de que tenían información especial sobre crisis futuras. La preparación tiene que parecer precaución normal, me explicó la doctora Walsh. No podemos hacer obvio que sabemos específicamente qué va a suceder. Desarrollamos estrategias de preparación que se podían justificar como respuestas razonables a tendencias que ya eran públicamente visibles. Preparación para interrupciones climáticas basada en patrones meteorológicos recientes. Preparación para escaseces de alimentos basada en disrupciones en cadenas de suministro que ya habían ocurrido. Preparación para fallas de infraestructura basada en el deterioro de sistemas que ya era evidente. Era preparación para crisis específicas, disfrazada como preparación general. Durante este proceso, comencé a entender la verdadera escala de lo que estaba sucediendo. No era solo sobre la supervivencia de comunidades individuales, era sobre preservar la capacidad de la humanidad para funcionar como civilización, durante una crisis que había sido diseñada para destruir exactamente esa capacidad. A los correctores no solo querían reducir la población humana, querían eliminar nuestra capacidad para la organización cooperativa a gran escala, para que cuando se implementara su protocolo de reformateo no hubiera resistencia efectiva
El proyecto de preservación estaba trabajando para mantener esa capacidad cooperativa, demostrando que la humanidad podía adaptarse y funcionar efectivamente incluso bajo condiciones extremas. Éramos literalmente luchando por nuestro derecho a existir como especie independiente, y la batalla se estaba librando en cada comunidad, en cada decisión sobre si cooperar o competir, en cada elección entre beneficio a corto plazo versus sostenibilidad a largo plazo. A la carta en la botella había sido solo el comienzo de esta historia. La verdadera historia era sobre una especie enfrentando su momento más crítico y sobre las fuerzas que trabajaban para determinar cómo ese momento se resolvería en las próximas semanas. Voy a continuar documentando el desarrollo de esta crisis y los esfuerzos para navegar a través de ella. Voy a seguir trabajando con los coordinadores regionales para implementar los protocolos de resistencia adaptativa, y voy a seguir esperando que la humanidad demuestre que merece sobrevivir como especie independiente, porque el futuro no está. Bridget, cada acción que tomamos, cada decisión sobre cooperar versus competir, cada elección sobre beneficio personal versus bienestar comunitario, influye en el resultado final. La evaluación galáctica está sucediendo ahora y todos somos participantes en ella, sepamos o no. Esta es nuestra oportunidad de demostrar quiénes somos realmente como especie y de determinar qué tipo de futuro vamos a tener en la historia. Continúan y necesita que todos participemos en escribir su final.